Shale en Vaca Muerta. Energía combinada para el crecimiento del país. Bueno, ¿qué tal? Continuamos en Energy Day y ahora la propuesta es poner el foco en uno de los temas más calientes de la coyuntura, uno de los grandes desafíos que tiene el país, que es cómo fortalecer, cómo incrementar, cómo expandir la infraestructura de transporte de gas y eventualmente la complementaria que permita no solamente llevar el gas de Vaca Muerta o de algunas otras cuencas productoras a los grandes centros de consumo locales, sino también que permita exportar el gas argentino al mundo. En una coyuntura de escasez de divisa, de mucha incertidumbre desde el punto de vista regulatorio, macroeconómico, estos emprendimientos se hacen un poco más difíciles que en una época de más estabilidad. Nosotros, para debatir esta cuestión, que es clave para que Argentina logre el autoabastecimiento
y clave también para que pueda desarrollar ese perfil exportador, quizás en un futuro no tan lejano, si no se corre el riesgo de perder la ventana, de que se cierre la ventana de oportunidad que se abre en este momento con una demanda importante de gas. Para discutir este tema tenemos a un panel de especialistas que están involucrados en esta cuestión desde su rol en las empresas que hoy los ocupan y que tienen, por lo tanto, una mirada integral de ese desafío que enfrenta Argentina. Vamos a estar conversando con Claudia Trichilo, que es directora de operaciones de TGS, con Guillermo Cánovas, director de operaciones de TGN, con Luciano Fernández, que es gerente de operaciones de Accelerate Energy, y con José Luis Borelo, gerente de finanzas y planeamiento estratégico de la compañía Mega S.A. En este contexto vamos a ir de lo más, quizás de lo más ambicioso a lo más particular. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta jornada. Hay proyectos, pensemos en el desarrollo de infraestructura para el transporte de gas, está el gasoducto Néstor Kirchner en plena ejecución, pero hay también proyectos, en algunos casos se anunciaron públicamente, en otros están en cartera, se debaten, se analizan, para construir plantas de licuefacción que permitan llevar el gas argentino al mundo que en este momento lo está demandando. Quiero proponerles arrancar con una pregunta para que me la contesten cada uno de ustedes, pero es una pregunta común. ¿Hay en Argentina capacidad, es factible pensar, imaginar y proyectar varios proyectos grandes de licuefacción de gas y de desarrollo simultáneo? ¿O habría que pensar una estrategia mucho más acotada y prudente de ir desarrollando esos proyectos en la medida que el mercado y las condiciones los habilitaran? A ver quién arranca. Es una pregunta fácil para el arranque. Estamos hablando del futuro y de las posibilidades de que Argentina tenga un desarrollo simultáneo de proyectos. Yo creo que hay posibilidades para muchos en este tema del gas natural licuado. ¿Sí? La reserva de Vaca Muerta es una reserva que a demanda de la Argentina nos duraría 150, 200 años. Entonces tenemos que crearle una demanda para, como vos decías, aprovechar Vaca Muerta en la ventana en la que el mundo va a seguir usando hidrocarburos. Nosotros como TGS, junto con Accelerate, estamos trabajando en un proyecto que es modular, que es de lo que vos mencionabas antes, más chiquitos que van acompañando la demanda y van acompañando el desarrollo de Vaca Muerta, pero al mismo tiempo proyectos más grandes y más ambiciosos creo que también se pueden dar. Este proyecto modular que estamos analizando está apuntando a aprovechar la estacionalidad del sistema de transporte. Nuestros sistemas de transporte tienen en invierno una demanda a pico, sacando los meses de junio, julio y agosto, los sistemas de transporte cuando tengamos ya habilitado el nuevo troncal, van a volver a tener una capacidad disponible para transportar para otras cosas que no sea la demanda local, y ahí estamos pensando nuestro proyecto con Accelerate, que opere durante 8 o 9 meses al año. Por eso es un proyecto modular de una inversión más chica, porque no tiene 12 meses de operación constante. Perfecto. Estamos hablando de alguna manera de un proyecto contraestación que permita, digamos, drenar el gas que la demanda doméstica no requiere. Exacto. A ver, ahora, Guillermo, ¿cómo ves la posibilidad de que proyectos de esta envergadura coexistan con otros grandes proyectos que se esbozan o que estudia el sector como para exportar de manera permanente y en grandes volúmenes al mundo? Sí, mira, avalando lo que dice Claudia, si ves números de la Agencia Internacional de Energía, Argentina tiene recursos, no reservas por más de 300 TCF. Y el consumo de Argentina potencial, considerando el reemplazo de todo lo que es generación eléctrica gasoil, considerando que eso se reemplaza por gas, es 1,7 TCF. Si a ese consumo potencial le agregás las exportaciones regionales, le podés sumar 0,3, 0,5, con lo que te vas a 2,2. Y todavía te queda espacio para agregar proyectos significativos como el que se anunció en estos días de YPF, y con eso llegás a duplicar el consumo argentino, o sea, 3,4 TCF comparado contra 300. O sea, tenés espacio para meter grandes proyectos en Argentina.
¿Cuál es la idea? A ver. Volviendo a tu pregunta inicial, la palabra que se me vino en la mente es absolutamente. Absolutamente, el desarrollo de Vaca Muerta tiene que ser alineado y de la mano con el desarrollo de tecnologías de GNL. Si no, Es decir, que, si perdón, no, ¿cómo? A lo que voy es que el GNL ofrece la versatilidad, la facilidad de transporte, de preservación, de almacenamiento. Es el potencial del GNL es lo que desde mi punto de vista va a propiciar el real despegue a escala mundial de del enorme potencial que tiene Vaca Muerta. José Luis, ¿crees que existe esa posibilidad de desarrollar en simultáneo proyectos de gran envergadura? Yo creo, vuelvo a tu pregunta inicial, en la que hablabas de la coyuntura y la difícil toma de decisiones. Yo creo que estos proyectos siempre se analizan con detenimiento porque son de un capital intensivo. Y Mega, por ejemplo, empezó a operar en el año 2001, abril de 2001, cumplimos 20 años el año pasado, o sea que empezamos a operar en un año con bastantes desafíos. Y creo que sí, definitivamente. Yo quería, desde el lugar que ocupa Mega en la cadena de valor, complementar al GNL con los líquidos, ¿no? Con la exportación de líquidos. O sea, es decir, Mega tiene un rol central en la cadena de valor, separando, transportando y fraccionando los componentes ricos del gas natural, que son un complemento para los proyectos de GNL, ¿no? Multiplicando por 2 o por 4 veces el valor del gas en la boca de pozo. Perdón, en ese caso, la separación tiene que hacerse sí o sí cerca del lugar de producción. No necesariamente. Acá tenemos uno que está cerca del lugar de producción y otro que está más lejos del lugar de producción, no necesariamente. Yo los escucho y la verdad que entonces es muy auspicioso, porque hay cabido posibilidad de desarrollar proyectos de gran envergadura para exportar. Ahora, hay una condición clave que es el financiamiento de esos proyectos de gran envergadura y me parece que en esta coyuntura se topan con un montón de dificultades como el gran costo de capital, como cierta incertidumbre regulatoria. Yo les digo, en este contexto de Argentina 2022 o si quieren 2023, 2024, ¿cuál puede ser la fórmula más adecuada para costear obras de infraestructura de esta naturaleza? ¿Es el Estado el que tiene que afrontarlas con sus propios recursos? ¿Son los privados apostando al recupero vía tarifa o vía contratos de capacidad con los productores? ¿Cuál es la fórmula de financiamiento más apropiada para obras de esta envergadura? Y acá estamos hablando ya no necesariamente del plantel de liquefacción, sino de los ductos, ¿no? Si querés te contesto yo. Sí, por favor. En el actual contexto tarifario no tenés otro elemento viable de financiamiento que no sea el financiamiento del Estado. Para que sea realidad el financiamiento privado de estas obras, que sería sumamente deseable, lo primero que tenés que implementar es la revisión tarifaria integral, que está pendiente, y que en nuestro caso particular, esa revisión tarifaria integral, además de permitir una rentabilidad razonable sobre las inversiones realizadas y sobre las inversiones que vengan después, va a tener que incluir un elemento que son las tarifas bidireccionales, ¿sí? Para poder transportar el gas de Vaca Muerta en el gasoducto norte en sentido inverso. Ese es un elemento distintivo que tendríamos nosotros respecto a al fenómeno que tendría nuestro vecino TGS. Perdón, quiere decir que las obras, estamos pensando, o tenemos que pensar que las obras de infraestructura, el desarrollo de la infraestructura de transporte, está sí o sí ligado a la política de precios internas, que no se puede pensar como algo diferente que tenga su propia lógica y su propio armado. No, yo lo que te estoy respondiendo es el contexto actual, donde estamos en un congelamiento tarifario y un atraso tarifario en términos de transporte muy significativo. Necesitamos que lo que vuelva a operar es la ley 24076, que es una buena ley para atender los temas relativos a las expansiones, y un elemento que no terminé de mencionarte,
es el hecho de que las licencias terminan en el 2027. Así que imagínate que si hay que hacer inversiones muy significativas, de gran magnitud, no podés recuperarlas en 4 años que te quedan hasta el 2027. Necesitas prórrogas de la licencia como para que el recupero sea razonable. De acuerdo, Claudia, algo para... Quizás para agregar a lo que está comentando Guillermo, y atado a lo que hablábamos antes, tenemos 2 tipos de proyectos de gas natural licuado y abastecimiento de la demanda. Los proyectos grandes que estamos escuchando, YPF y demás, son proyectos que seguramente van a necesitar un gasoducto dedicado, porque son proyectos que hablan de 60 o 100 millones de metros cúbicos día, ¿sí? Es decir, un proyecto, un ducto que abastezca esa Claro. eventual planta de licuefacción. Claro, pensá que todo nuestro sistema hoy transporta alrededor de 120 millones de metros cúbicos día. Hablar de un proyecto de gas natural licuado de 60 o 100 millones de metros cúbicos día implica un gasoducto dedicado para eso. Hablar de plantas modulares más chicas, entonces sí, pueden ser utilizar los sistemas de transporte actuales en contraestación. Entonces, ahí hay 2 cuestiones para diferenciar. Y después también, sumando un poco a lo que decía Guillermo, las últimas revisiones, la última revisión tarifaria integral que tuvimos, ni siquiera logró incluir dentro de la tarifa los valores necesarios para que las transportistas pudieran hacer expansiones. Incluyó en la tarifa los costos de operación y mantenimiento. Entonces, comparto totalmente lo que dice Guillermo. Esta infraestructura nueva necesita ser financiada por el Estado. Sí o sí por el Estado. Sí. Y eventualmente la posibilidad de financiar el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner con la convocatoria de capitales privados. A ver, abrimos el juego. Me parece que ustedes señalaron un punto clave en la agenda de conversación con el gobierno, ¿no? Pero, ¿cuál es la condición para que se puedan convocar capitales privados, por ejemplo, para la ejecución de ese segundo tramo de una obra neurálgica y que ya se comenzó a construir? Creo que está sucediendo. O sea, creo que el lamentable conflicto en Europa dio calce a una reactivación con una mayor seriedad, si se quiere, para encauzar semejante obra civil y con plazos concretos. Ya de hecho para el año próximo, si estoy bien informado, estamos hablando de que se van a estar captando 11 millones de metros cúbicos día aproximadamente. Si es de ser así, es un salto exponencial a donde estábamos parados hace 2 años, por ejemplo, que 2 años no son nada, ¿no? Así que creo que eso efectivamente está sucediendo. Bueno, es un salto exponencial, pero a pesar de ese salto exponencial, Argentina va a estar dependiendo de las importaciones por lo menos por un par de ejercicios más o quizás más. A propósito de eso, ¿hay posibilidades de conseguir todo el gas que Argentina vaya a necesitar en el próximo invierno? Y después vamos a abrir el juego para hablar de a qué precio. Una cosa es conseguir o captar de nuestras cuencas todo el gas que Argentina vaya necesitando, y otra muy distinta es la seguridad energética estacional en las zonas de mayor concentración poblacional. Para mí son cosas diferentes y que se complementan entre sí. La seguridad energética, la garantía, la versatilidad, la alta capacidad de reacción que te da el GNL, ¿no? a lo que es donde impacta, que es la zona de mayor consumo. Eso es ante cualquier variación, ante cualquier falla, ante cualquier interrupción del suministro central ideal, o proyectémoslo del gasoducto Néstor Kirchner. Si vos tenés, por ejemplo, un día en donde el frío, ya sea el calor extremo o el frío extremo, pero tampoco lo podemos asociar todo al invierno, tenés un conflicto de suministro, es el GNL el que te da esa garantía, esa seguridad, porque el GNL, lo que caracteriza el GNL
el versátil almacenamiento y la alta capacidad de reacción. José Luis, ¿cómo ves vos la posibilidad de convocar al capital privado para el financiamiento de la expansión del sistema? Y en tal caso, ¿en qué condiciones debería hacerse esa convocatoria? Bueno, yo te escuchaba a vos, los escuchaba a Claudia, a Guillermo, a Luciano, y la verdad es que generalmente estas obras se llevan a cabo con articulación pública-privada, que es la que dentro de un marco de regulatorio de largo plazo que dé previsión, lo que decía Guillermo, digamos, ¿no? Las licencias en 2027 expiran, entonces se necesita un marco regulatorio que dé las garantías necesarias para desarrollar estas inversiones. Dentro de ese marco, yo no tengo dudas, ha habido inversiones en el pasado de este tipo de infraestructura y no tengo dudas que se van a materializar. Y respecto a la provisión del gas para el invierno que viene, de nuevo, la articulación privada, estatal, va a hacer que haya abastecimiento para la demanda que necesite Argentina en el invierno. Nosotros dentro de ese marco tenemos un rol. Desde el año 2008 en Bahía Blanca se situó durante mucho tiempo el segundo barco regasificador para complementar el de Escobar, y si las previsiones respecto de plazos del gasoducto Néstor Kirchner, como decía Luciano, que en primer lugar van a estar transportando 11 millones de metros cúbicos día, en reemplazo de parte de lo que va a venir de Bolivia, o de lo que viene de Bolivia en principio, creo que van a estar satisfechas las necesidades. Y si no, tendremos una vez más el buque. Bueno, digamos, podemos quedarnos tranquilos respecto a que en el invierno que viene, Argentina va a disponer de todo el gas que necesita para su consumo doméstico. Ahí hay dudas. A ver. Esperemos quedarnos tranquilos. El gasoducto Néstor Kirchner tiene fecha de habilitación 20 de junio. ¿Sí? Técnicamente es posible que esté el 20 de junio, pero el 20 de junio ya pasó mayo y junio de invierno. Claro. Entonces, comparto que vamos a necesitar seguramente gas natural de barco de Bahía Blanca. El año pasado, en este invierno, con una demanda semejante a la del año pasado, ese barco inyectó 13 millones de metros cúbicos todos los días. O sea, mayo y junio son 2 meses críticos. Cuando tengamos los 11 millones, el 20 de junio, ojalá, y según las previsiones, como están pensadas las 2 plantas compresoras que va a tener el gasoducto Néstor Kirchner el año que viene, el 9 de julio llegarían 16 millones en vez de 11, y el 17 de agosto 21 millones en vez de 11. Digamos que a fin de agosto, si todo se da como está pensado, no haría falta ese barco de gas natural licuado. Pero hay que ponerle ojo a la necesidad de barco en Bahía Blanca para los 2 primeros meses del invierno seguro. Y en el presunto caso que haga falta, ¿ustedes creen que va a haber esa disponibilidad? Después vamos a ver a qué precio, ¿no? Está excelente. Que ese es otro desvelo fiscal, básicamente, pero... ¿Me repite la pregunta? ¿Habrá disponibilidad de una unidad? Barco? Sí. Posiblemente. Tiene que ver con posiblemente tan relajado y relativo. Mira, habiendo pasado ya... Yo no participo en lo que es no tengo un rol activo en lo que es la licitación, pero sí en el preparativo. En el estudio de la factibilidad operativa. Si eso se mueve rápido, de manera ágil, también agiliza toda la preparación, alistamiento y adecuación para un buque. Claro que sí, depende de los tiempos administrativos, por así decirlo, ¿no? Depende del movimiento administrativo que exija la necesidad del barco, es la agilidad en respuesta para adecuar la operación y para estar listo, porque no es solamente la unidad en sí, también es tripularlo al barco, y es tripularlo con tripulación argentina, en cumplimiento de las obligaciones que tenemos para poder operar. Entonces todo ese alistamiento, tenemos muchísima experiencia, tenemos toda la experiencia, pero depende de la agilidad de esta, de algún modo, resolución administrativa.
Bueno, vamos a pensar, vamos a ir de un presente inquietante a un futuro optimista. Vamos a suponer que se sortearon estas dificultades del abastecimiento y que en realidad se ponen en marcha proyectos, los grandes proyectos de plantas de licuefacción. A mí me gustaría que cada uno de ustedes se juegue dando un valor. ¿Cuál puede ser el precio del gas puesto en barco, pensando que Argentina le va a vender el gas de vaca muerta al mundo, que haga viable proyectos de gran envergadura? No pensemos a qué precio va a tener que importar el año que viene, porque me parece espeluznante. Pero, a ver, a un mediano plazo, ¿cuál es el valor del gas licuado que le daría sentido al desarrollo de grandes proyectos? Algún número en mente, aunque sea deben tener. No les estoy planteando que revelen estudios delicados. Digo que como directora de operaciones no tengo idea. Bueno, a ver. Yo me quedé con una Yo les voy a cosa dar un respecto al tema anterior. Sobre este no tengo una respuesta que te pueda satisfacer, no tendría un número para darte y no sería serio que te lo diera. Pero me quedé con un tema de las preocupaciones de abastecimiento. Nosotros tenemos una concreta y que va más allá del hecho de tener el gasoducto Néstor Kirchner en operación, que es fundamental y es necesario que esté cuanto antes desde el punto de vista del abastecimiento al mercado, que sea un gasoducto grande. Pero hay un tema que vos mencionaste lateralmente, que es el tema del abastecimiento al norte. O sea, necesitamos lanzar a la brevedad posible todas las obras necesarias para abastecer la demanda que hoy está abastecida por el gasoducto norte. El gasoducto norte es un gasoducto telescópico construido para transportar el gas de norte a sur, ¿sí? Y de norte a sur tiene 28 millones de metros cúbicos de capacidad. Pero va a ser abastecido, la oferta de Bolivia desaparece, está cayendo fuertemente, y tiene que ser abastecido de sur a norte. Y de sur a norte tiene una capacidad de 7 millones de metros cúbicos día. ¿Sí? 28 de norte a sur, 7 de sur a norte. Estos 7 tienen que pasar a ser por lo menos 19 para abastecer la demanda actual. ¿Sí? Esto es lo que llamamos nosotros reversión del gasoducto norte. En este sentido, planteamos a las autoridades en agosto una alternativa para hacer esta reversión con algunas ventajas sobre la alternativa anterior, particularmente en tema de velocidad de disponibilidad de esto, porque esto es urgente que esté rápido para asegurar ese abastecimiento del norte, también en materia de inversión, también en materia de lo que es el costo de gas combustible, porque con nuestra alternativa se comprimen menos plantas y se ahorra gas combustible. Perdón la interrupción, pero esa reversión no es parte del plan del gasoducto Néstor Kirchner, como parte de ese plan integral que se ejecuta en etapas. El programa es Transportar, se llama, donde está el gasoducto Néstor Kirchner como una de las obras. Hay otras obras dentro de TGS, está el gasoducto Mercedes Cardales y está la reversión del norte, pero no son lo mismo que el gasoducto Néstor Kirchner. El gasoducto Néstor Kirchner es una condición necesaria, pero no suficiente para tener gas abasteciendo la demanda actual de la Argentina en el norte del país, ¿sí? Y en orden de hacer estas modificaciones en lo que es la reversión del norte, lo que nosotros vemos es que además de estas ventajas que estoy mencionando, lo que vamos a tener es la posibilidad de alcanzar mejores economías de escala en el crecimiento, ¿sí? Y en el crecimiento para llegar a lo que es la minería en el norte argentino, ¿sí? Donde tenés una gran cantidad de mineras en lo que es Jujuy, Salta y Catamarca. Está empezando a desarrollarse lo que es el litio, pero tenés 40 proyectos de litio dando vuelta. También para exportar, volver a exportar por el norte de Chile, donde en su momento se exportaba, pero se dejó de exportar, y tenemos la posibilidad de llevar el gas de vaca muerta al norte de Chile, reemplazando el carbón con el impacto ambiental que esto significa. Y por último, pero no menor, usar la infraestructura de Bolivia para llegar hasta el mercado de San Pablo, que sería una posibilidad de llevar al mercado un volumen muy significativo también, usando la infraestructura que ya está construida. ¿Podría ser más razonable acotar los planes de expansión y de exportación de Argentina pensando que con abastecer adecuadamente a los países limítrofes, Brasil y Chile, ya está el cometido logrado, autoabastecimiento y exportación regional? Yo
por lo que estamos conversando, creo que no, ¿no? Los recursos son vastos y creo que hay una demanda internacional que Argentina puede satisfacer. Insisto, no solamente en términos de GNL, que hoy con los precios actuales multiplica por 10 veces el valor de gas en boca de pozo, pero no quiero dejar de resaltar la importancia de los líquidos del gas natural, que lo están multiplicando por 2, por 3, por 4 veces, y que hay una demanda internacional que es insatisfecha. Los fundamentos del mercado muestran crecimiento en la demanda. China con plantas de PDH demandando propano al mundo. Creo que hay una oportunidad para complementar todos los proyectos de GNL con esta exportación de líquidos, además de la importancia que tiene el tratamiento de los líquidos para poner en especificación el gas que va a ser transportado. Ahora, ¿dan los tiempos para aprovechar esa demanda, esa ventana de oportunidad que se genera hoy por el conflicto bélico y el aumento de la demanda de GNL en el mundo? ¿Argentina llegaría con los tiempos? En el mejor de los casos, que se empiecen a desarrollar a corto plazo los proyectos de gran envergadura. ¿Se llega o cuál es el límite de tiempo? La ventana que tenemos que estar mirando no es la ventana de oportunidad en el mundo hoy por los precios y demás. La ventana que deberíamos estar mirando es esta ventana de 50 o 60 años que tenemos para aprovechar combustibles fósiles. Es una ventana más grande que solamente el contexto actual, ¿sí? Si no logramos poner en marcha el desarrollo de Vaca Muerta en serio, con la infraestructura, con los desarrollos de gas natural licuado, que tienen asociado desarrollo de producción de líquidos, primero le vamos a sacar los líquidos para después poder licuarlo. En esta ventana de 50, 60 años, si el mundo pasa a consumir otro tipo de combustible o energía renovable, nos van a quedar esos 100 años de Vaca Muerta enterrados. Y esta es la oportunidad de la Argentina para hacerse de esos recursos. Bien, pero ahí ya hablamos con un horizonte mayor. Claro. Pensando en una obra de ejecución de este momento, el gasoducto Néstor Kirchner fue muy polémico en muchos sentidos, pero finalmente en un corto plazo casi se duplicó el presupuesto destinado para la realización de esta obra. ¿Por qué ustedes consideran que ocurrió esto, que de alguna manera es otra mácula en la historia de las obras públicas argentinas? ¿Por qué pasó esto? ¿Es una cuestión de negligencia? ¿Es una cuestión de mala operación? ¿Hubo alguna situación de mercado que hizo desfavorable el emprendimiento ahora? ¿Por qué consideran que hay tantas dificultades y resulta tan costoso este gasoducto en particular? No se queden en silencio porque Sentido de, o sea, costoso en la organización, en lanzarlo, ¿a eso te referís? No, costoso en términos ¿En monto? presupuestarios. A ver, El monto más que se duplicó. Yo creo que uno de los principales costos fue haber perdido el tiempo. Este gasoducto se empezó a analizar en el 2018 y la traza de ese momento es la misma traza que se está haciendo ahora. El gasoducto de ese momento es el mismo gasoducto que se está haciendo ahora. Como Argentina, digamos, no fuimos capaces de organizarnos y lanzarlo en el momento que había que lanzarlo y seguimos usando recursos para importar gas natural licuado cuando el costo de un año de gas natural licuado hubiera pagado el gasoducto. No fuimos capaces de coordinarnos y lanzar eso. Algo para comentar respecto a las dificultades que enfrenta una obra emblemática del mundo energético en esta coyuntura. Me quedo quizá con tu pregunta anterior, ¿no? O sea, un poco lo que ha ralentizado para mí han sido lo disímil de los diferentes intereses políticos ante algo que exige tal continuidad, ¿no? O sea, digamos, si tenemos diferentes o intereses políticos que se contraponen a algo que exige determinación, continuidad y compromiso, es difícil encontrar ahí el equilibrio.
A propósito de eso, entiendo que hay productores que están conversando con el gobierno sobre la posibilidad de que haya un nuevo marco legal, pero un nuevo marco legal que tenga el consenso por lo menos de los partidos mayoritarios, de manera tal que se creen condiciones regulatorias más firmes, más estables para seducir inversiones. ¿Cómo ves la posibilidad, y los invito a todos a hacer un cierre con esta idea, de una nueva ley que habilite o que propicie el desarrollo del midstream o de la red de transporte en Argentina? Como venimos hablando, creo que es fundamental y es necesario para que todos estos proyectos que se están analizando, tanto de GNL como de aprovechamiento de líquidos, de transporte, se materialicen. Y agrego, no mirando únicamente la coyuntura, sino mirando el largo plazo, ¿no? Estos proyectos no miran la coyuntura, estos proyectos miran el largo plazo y hay que poner la mirada más en el horizonte, abstrayéndose un poco de la coyuntura. Y con esto tal vez el acercamiento que hay de Europa, de algunos países europeos que son potenciales demandantes e inversores, ¿no?, del gas argentino. Quizás para eso vendría bien un nuevo marco regulatorio, no sé en qué medida es una condición ineludible para el desarrollo de proyectos de gran envergadura. Lo que sí es ineludible es una seguridad en ese marco. Tenés que tenerla hoy porque, como estamos diciendo, todos estos son proyectos de mediano y largo plazo, son inversiones muy grandes. También no pusimos todavía arriba de la mesa la inversión del productor para llenar el nuevo gasoducto Néstor Kirchner y seguir hasta los 39 millones o más, poder dar vuelta, exportar a Brasil. Todo esto que estamos hablando también requiere inversiones en la producción. Así que son inversiones muy grandes de las que estamos hablando. Y claramente hace falta una regulación clara, constante, tener esa seguridad de años para poder desarrollarlo. Todo lo que sirva para dar seguridad jurídica y extender los plazos de recupero de las inversiones va a ser bienvenido. O sea, eso sí, las leyes se modifican por otras leyes y a veces también por decretos de necesidad de urgencia. No quiero sembrar un poco más de inquietud a nuestro futuro incierto. Algo para acotar de esta coyuntura y de la posibilidad o la necesidad de avanzar con la expansión del sistema troncal, que veo que desde el punto de vista inmediato hay muchas cosas todavía para resolver y hay leyes que tienen que ser observadas. ¿Alguna acotación adicional? Bueno, muchísimas gracias por haber participado de este panel. Nosotros seguimos con más Energy Day.